Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un programa más de GIONI, Ciencia y Cultura en Corto, un espacio de la Universidad Autónoma de Querétaro dedicado a la investigación científica y cultural. Mi nombre es Cintia Ponce y es un gusto para mí darles la bienvenida. Igual les quiero presentar al doctor Benito Parra Pacheco. Bienvenido. Gracias. Les voy a platicar un poco más sobre el doctor. El doctor es originario de Querétaro, cuenta con una sólida formación académica y profesional en el área de biología y ingeniería en biosistemas. Es biólogo por la Universidad Autónoma de Querétaro y posteriormente cursó la maestría en ciencias en ingeniería de biosistemas y actualmente finaliza su doctorado en la misma área en la Facultad de Ingeniería de la UAC, donde desarrolla un proyecto de tratamiento integral de residuos orgánicos en invernaderos de alta tecnología. Ha sido colaborador en proyectos de biodiversidad y herbario, así como profesor de la licenciatura en Ingeniería Agroindustrial en el campus Amazcala de la UAC. Además, ha participado en múltiples congresos nacionales e internacionales, presentando trabajos sobre ecología, biotecnología, microalgas y el uso de insectos en bioconversión de residuos. Cuenta con publicaciones en revistas indexadas internacionales, capítulos de libro y artículos de divulgación. Entre sus líneas de investigación sobresalen el uso de la mosca soldado negro en el aprovechamiento de residuos y la producción de compuestos bioactivos a partir de desechos orgánicos y la innovación de sistemas agrícolas sostenibles. Y bueno, estaremos platicando un poco más con él sobre su artículo titulado Uso de larvas de mosca soldado negras para la bioconversión de residuos en cultivos de tomate. Sí. Bueno, para comenzar, quisiera que nos cuente brevemente cómo surgió la idea de investigar el uso de este tipo de moscas para los residuos de tomate. Sí, bien. Esta idea surgió cuando yo trabajaba en la parte de microalgas, porque también trabajo esa parte, utilizando el agua residual de invernaderos de cultivos hidropónicos de jitomate. Entonces, al ver todos los residuos generados en la producción de este alimento, que es el jitomate, pues me surgió la duda de qué es lo que estaban haciendo con ellos y cuáles eran los tratamientos que se le daban a estos, pues para tener una disposición final. Entonces me di cuenta, y revisando la literatura y bibliografía, de que no hay unos tratamientos tan eficientes en la actualidad para darles una disposición final, por lo que casi siempre se van a compostaje o de plano se van a relleno sanitario. Entonces el problema era como tal almacenar los residuos de estos tomates. Sabemos que México es uno de los principales consumidores de estos. Particularmente, ¿esta fue la principal razón por la que escogió el tomate o por qué no elegir otros residuos? Elegimos el jitomate, digo elegimos porque somos un grupo de trabajo, y fue porque nos dimos cuenta de que no tiene un valor en el mercado, no se usa en otros procesos para la generación de algunos otros alimentos. Simplemente si se lleva a disposición final de relleno sanitario, pues no hay la opción de recuperar nutrientes o algunos compuestos que estén dentro de estos residuos y que puedan ser aprovechados para aplicarlos en otro proceso. En este caso, como no tiene un valor, pues es más fácil acceder a este tipo de residuos para poder alimentar un organismo que sabemos que de manera natural se alimenta de residuos de origen animal o vegetal, sin importar el origen que estos tengan. Entonces vimos una oportunidad en juntar una herramienta biológica, que es la larva de mosca soldado, y lo que son los residuos de jitomate, por la cantidad que se genera, por la disposición que hay y porque no tienen un valor en el mercado. Ok, y bueno, ahora bien, el estudio de esta mosca, ¿por qué se eligió? ¿Qué hace que las larvas de esta mosca funcionen como bioactivos para la degradación? ¿Por qué utilizamos esta larva? Sabemos que es originaria de América, entonces está presente en México, y una de las capacidades que tiene esa larva es la capacidad de alimentarse de residuos orgánicos. La elegimos porque es de climas tropicales, que tenemos en una parte de la Sierra Gorda de Querétaro. Se puede cultivar en laboratorios o puedes tener tu cultivo de mosca y la puedes aplicar a los residuos orgánicos. En este caso, ¿por qué? Es una larva que tiene la capacidad de alimentarse y nosotros en dietas estándar está en promedio de 2 gramos de alimentación a lo largo de la vida o de las etapas de lo que es la larva. Entonces, si esa es la cantidad que puede aprovechar una sola larva, pues imaginemos que una mosca adulta puede producir de 500 a 700 huevos en promedio. Entonces es una buena herramienta porque es un gran número de ejemplares y tiene una gran capacidad de alimentarse de estos en un corto tiempo. Entonces fue por ello que nosotros elegimos juntar estas dos partes biológicas, tanto la larva de mosca soldado negro como los residuos de jitomate.
¿Y cuáles son las ventajas de la microbiota intestinal de las moscas soldado negro que se aprovechan principalmente? Ok, la larva ya tiene una microbiota en el intestino. Eso ya se ha establecido en artículos y en investigaciones recientes. Ya se sabe que esa microbiota le ayuda a degradar ciertos componentes de los residuos orgánicos. En este caso también hay estudios donde se ha establecido que tienen la capacidad de disminuir carga bacteriana que no son benéficas para el humano. Estamos hablando de Salmonella, de Escherichia coli, entre otras. Y aparte, la microbiota que puede alojar esta larva en el intestino le ayuda a degradar algunos componentes o por lo menos darle un primer tratamiento de lo que se está alimentando. En este caso hablo de los residuos lignocelulósicos, que nosotros sabemos que esto es un poco difícil de degradar por estos organismos y esta asociación simbiótica que tiene entre las bacterias y la larva, pues le ayuda a digerir y aprovechar un poco más este tipo de residuos. Y bueno, sabemos que en el ámbito de investigación no todos son ventajas. ¿Cuáles son las desventajas más notorias de el uso de estas? ¿Cuál es la desventaja que podrías tener cuando tienes un cultivo, cuando utilizas estos dos tipos de organismos? Bueno, específicamente la larva, es la escala para que tú tengas una gran población o generación de huevecillos o de larvas de esta mosca, pues se necesita un espacio un poco considerable, no al tamaño de un relleno sanitario ni al tamaño de una zona de compostaje, pero sí tienes que tener además un conocimiento acerca de la biología de la especie. ¿Por qué? Tienes que conocer todo el ciclo para que tú puedas establecer como las condiciones que se necesitan. Y la otra parte, algo que podría imposibilitar el uso de esta larva para el tratamiento de estos residuos son la aplicación de agroquímicos a los cultivos de jitomate, que si bien funcionan como insecticidas, pues a final de cuentas recordemos que la larva proviene de un insecto, por lo que podría mermar la eficiencia de este tratamiento por las larvas. Y bueno, usted mencionaba el gramaje que alimenta a estas larvas. ¿Cómo determinaron que esa iba a ser la cantidad adecuada para alimentarlas? Sí, cuando tenemos un organismo que nosotros queremos implementarlo en un nuevo sustrato, lo que tenemos que conocer es cuál es la capacidad que este organismo tiene para alimentarse, cuál es la cantidad que necesita para llegar a convertirse adulto en el caso de la larva, y está establecido que son 2 gramos aproximadamente en las etapas de larva, ya es una dieta establecida alrededor del mundo, y nosotros lo que tenemos que hacer es, como es desconocido ese residuo, no sabemos cómo va a reaccionar la larva, si va a ser el alimento aceptado o no. Entonces lo que se hace es una escala de diferentes dosis de alimento por larva por día para que tú puedas conocer cuál es la capacidad que tiene de alimentarse de este. Entonces, a partir de estas cantidades, tú puedes decir que la larva tiene la capacidad de alimentarse, no sé, de 1 gramo de residuos de jitomate, 1.5 gramos por cada larva. Entonces, ahí haces tú tus cálculos para cuando lo quieres llevar a una escala más grande, una escala piloto, por ejemplo. En su artículo mencionaban la dieta de Gainesville. Esa, ¿por qué fue importante incluirla en su artículo o en qué se basaron de esta dieta? Ok, esta dieta, como te comentaba anteriormente, es conocida ya a nivel mundial. Es una dieta estándar que está elaborada a base de cereales y de algunos granos molidos, y se ha establecido que esta es la mejor dieta hasta ahora para cultivar este tipo de insectos. De aquí es donde nosotros tomamos que aproximadamente 2 gramos de alimento en húmedo o de esta dieta es lo que alcanza a alimentar esta larva para que tenga una buena producción de adultos. ¿Esto qué quiere decir? Esta dieta contiene lo mínimo necesario para que la larva tenga las reservas de energía para cuando se convierte o empupa, que es el paso de una larva a un adulto, en este caso de la mosca, tenga la energía suficiente y podamos tener una cantidad buena de huevecillos, así como una calidad de eclosión para posteriormente en la segunda generación tener una mayor cantidad de larvas. Aparte del alimento, ¿tomaron en cuenta las condiciones ambientales para el cultivo de estas larvas? Sí, como te comentaba anteriormente, esta mosca, soldado negro, habita en zonas tropicales. Entonces, nosotros en la zona de reproducción que tenemos en el campus Amazcala, tenemos que simular estas condiciones ambientales. En este caso, estoy hablando de una temperatura de 30 a 35 grados centígrados con una humedad relativa del 70 al 80%, ¿no? Entonces, todo esto nos permite tener más eficiencia en la generación de huevecillos, y cuando hablamos, por ejemplo, de la larva, cuando ya estamos implementando este tratamiento,
también tenemos que tener una temperatura por lo menos arriba de 25 grados centígrados dentro del sustrato. Esto que nos permite que la larva tenga mayor actividad y pueda tener una mejor ingesta del alimento en donde está colocada. Y bueno, hablando un poco más de los resultados, ¿qué diferencias encontraron entre las tasas de supervivencia dependiendo del tipo de sustrato que se utilizó? Es importante, y gracias por la pregunta, aquí tenemos que mencionar que la planta de jitomate tiene algunos componentes que no son justamente benéficos para los insectos. Les estoy hablando de algún compuesto que se le conoce como tomatina y está presente en la mayor cantidad en hojas y en tallo, que es un compuesto que se sintetiza por la planta para darle protección contra los insectos justamente. El jitomate también puede presentarlo, el fruto, pero en los estados inmaduros, cuando está verde. Ya cuando está en rojo o que está maduro, no presenta estas concentraciones tan altas que puedan afectar a la larva durante su alimentación. Entonces, en las tasas de supervivencia, obviamente en jitomate fueron las más altas, fue una de las más altas. Después se sigue la hoja, que tiene alto contenido en proteína, y después el tallo. En el tallo tuvimos la mayor tasa de mortalidad en todas las dosis, y esto se debe a que el alimento no está disponible para estas larvas. Era lo que les comentaba anteriormente, como el tallo está lignificado, la larva no tiene la capacidad de degradar estas moléculas, que son moléculas muy complejas en la naturaleza, y por lo tanto no se puede alimentar. Al momento de no haber la cantidad suficiente, pues las larvas mueren por falta de alimentación. En términos comparativos, ¿qué ventajas se tienen a diferencia de otros tipos de tratamientos tradicionales como lo son la composta o la incineración? En la composta tú tienes un espacio, se necesita un área de suelo grande para colocar todas las toneladas que se generan en estos invernaderos, y la otra es que no recuperas gran parte de los nutrientes que puedan contener estos residuos. La otra es el caso de los lixiviados, que si bien sabemos y conocemos que ya está documentado, que todo lo que se desprende durante el compostaje o el proceso de descomposición de estos residuos, pues sí tiene un efecto en el suelo o puede llegar a afectar a algunos otros cuerpos de agua que nosotros no logramos ver. La otra es la acidez del suelo. Cabe resaltar que en este caso de los residuos que estamos trabajando con jitomate, rondan en un pH de 3.9 a 4.5, entonces al momento de aplicarlos puede que tengas un cambio de pH en el suelo, si tú los colocas de esta manera. Y la otra es la emisión de gases. La emisión de gases de efecto invernadero ya está bien documentado que por lo menos en un compostaje tradicional se liberan alrededor de 111 kilogramos equivalentes a CO2 por tonelada de residuos, mientras que con un proceso de compostaje con la larva puedes liberar alrededor de 33 kilogramos equivalentes a CO2 por tonelada. Entonces esa es una de las dos diferencias que se tienen entre estos dos tratamientos, que creo yo que se puede ser como una alternativa para el tratamiento de estos residuos. Y bueno, hablando ya de la calidad del producto obtenido, ¿qué cambios observaron en la composición de estos residuos gracias al proceso? Sí, la larva naturalmente nosotros sabemos que ella tiene una capacidad muy eficiente de convertir carbohidratos en lípidos. Por lo tanto, en el sustrato de jitomate se redujo en la mayor cantidad posible la cantidad de carbohidratos que se tenía, y esos fueron almacenados en forma de lípidos en la larva. Entonces se retira casi todo esto, y sabemos que el jitomate está compuesto principalmente de agua, algunos carbohidratos, a diferencia del tallo y de la hoja, que están compuestos sí por algunos carbohidratos, pero son un poco complejos, como celulosa, hemicelulosa y algunos otros componentes, al igual que la hoja. Y aquí lo que más se retiró fueron las proteínas. Las proteínas sí fueron mayormente disminuidas con el uso de esta larva, lo que nos sugiere que obviamente la larva prefiere carbohidratos, después proteínas, y en algún caso prefiere aquellos componentes que son no nutricionales para ella. Ok, entonces considerando que prefieren tanto proteínas y grasa, ¿qué aplicaciones podrían tener esta biomasa en la industria pecuaria y agropecuaria? Mira, ahorita ya se están estableciendo algunos balances de alimentos para algunos animales como pollo, peces, cerdos, que son algunos animales que necesitan alguna ingesta importante de proteína y de grasa. Sin embargo, hay una parte del estudio donde nosotros queremos innovar hacia una parte de la pigmentación en animales. ¿Por qué?
El jitomate contiene una sustancia que se le conoce como licopeno, que es un carotenoide, es el que le da el color rojo al jitomate. Y lo que observamos en las larvas que nosotros obtuvimos de cultivarlas en el residuo de jitomate es que retiene el colorante. Esto que nos da una posibilidad de aplicarlo a aquellos animales que tienen una pigmentación por lo menos rojiza, ya sea en su plumaje o parte de la carne. En el caso de los peces hay algunos que tienen una tonalidad rosa, naranja, y nosotros podríamos innovar por esa parte. ¿Por qué? Viene a partir de un residuo, estamos obteniendo componentes de residuos orgánicos que llevan destinados a un relleno sanitario y lo podemos aplicar a otra cadena productiva, que en este caso serían los peces, por ejemplo. Ok, ¿y ha considerado aplicar pretratamientos a estos residuos, ya sea fermentación, hidrólisis o alguna de estas? Sí, ya estamos investigando el tipo de pretratamiento que se le puede dar a estos residuos. Dentro de las fermentaciones tenemos algo que se le conoce como fermentación en estado sólido, que no es otra cosa más que ponerle las condiciones en un espacio cerrado a los residuos orgánicos, pero la característica de este tipo de fermentación es que no está inundada, no tiene una gran cantidad de agua, sino que con el agua que los residuos contienen es más que suficiente para que los organismos puedan establecerse y comenzar con una descomposición. En el caso del jitomate no podemos hacer esto porque el jitomate ronda entre un 95-93% de agua, lo que no nos permitiría hacer una fermentación en estado sólido. Lo que estamos proponiendo acá pues es el jitomate, ponerlo de manera directa sin darle un pretratamiento. Pero a lo que es el tallo y a las hojas, que ya hicimos algunas pruebas y ha funcionado. Entonces aumenta la digestibilidad por parte de la larva cuando nosotros ponemos una fermentación en estado sólido del tallo y de la hoja. Okay. Y en cuanto a costos, ¿qué tan redituable es este procedimiento a comparación de los tradicionales? Ok, en el cultivo de las larvas tenemos algunas ventajas y de cuál podremos ahorrar ahí económicamente algunos costos, y es que puede trabajarse una planta piloto de tratamiento de residuos en espacios más reducidos. ¿A qué me refiero? Estas se colocan en cajas y puedes tener hasta 1 tonelada en 1 metro cuadrado. Entonces, si tú tienes 1 tonelada de estos residuos en 1 metro cuadrado, es más fácil colocarlas y el espacio se reduciría en comparación cuando tienes tú un proceso de compostaje. La otra es que este residuo, justamente como lo mencionaba, no tiene un valor en el mercado porque se ha comprobado que no sirve para alimentos de otros animales. Estoy hablando en el caso de los rumiantes, no se puede utilizar en rumiantes, no se puede utilizar en otro tipo de animales, por lo tanto no hay un interés por obtener este tipo de residuos de la planta de jitomate. Entonces eso nos da una pauta a nosotros de que podemos tener un alimento para las larvas a un bajo costo. Entonces eso es como el mayor ahorro que nosotros podríamos tener en la generación de esta larva a partir del tratamiento de residuos orgánicos. Y otra de las cosas importantes es que durante nuestro proceso no utilizamos agua. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua que tienen estos residuos es la suficiente para que la larva pueda alimentarse de este sin llegar a tener un déficit hídrico. Entonces, ¿considera que México tendría pues grandes beneficios si implementaran este tipo de biotecnología a grandes escalas? Claro que sí. En primera se reducirían toda la emisión de gases de efecto invernadero. No se utilizaría agua, que nosotros sabemos que ahorita el agua es uno de los puntos más importantes, por lo menos en Querétaro y en otros estados de la República. Se tratarían los residuos que no tienen un valor en el mercado y se les daría una oportunidad de recuperar nutrientes para aplicarse a otro proceso. Y la otra, si estos residuos justamente van directamente a rellenos sanitarios, pues podríamos prolongar la vida útil de los rellenos sanitarios, no vertiendo estos residuos a este tipo de disposición final, que más o menos 1 hectárea de este cultivo podría generar alrededor de 30 toneladas por hectárea. Entonces es una cantidad considerable que podríamos aprovechar mediante otro proceso biológico, que sería la implementación de las larvas para el tratamiento de estos residuos, y así podrías obtener una biomasa que la puedes aplicar, disminuyes la liberación de gases de efecto invernadero, la otra no liberas lixiviados y no tienes focos de infección o de plagas que puedan
genera algunos otros daños. ¿Y ha considerado expandir su investigación a otro tipo de residuos orgánicos? Sí, ahorita justamente estamos trabajando en lo que son los residuos lignocelulósicos, que son los que no tienen un tratamiento final o no hay una recuperación de nutrientes. Se van a algunos componentes como el compostaje, pirólisis, incineración, etcétera, otro tipo de tratamientos que no puede recuperar como tal muchos nutrientes de estos para aplicarlos a otros. Entonces estamos explorando ahorita algunos otros residuos como los que son los provenientes de maguey o de las industrias tequileras. Ok, y en cuanto a las políticas públicas, ¿ha tenido algún problema o igual la formación cultural que se tiene no genera alguna problemática? Sí hay algún tipo de desconocimiento de la sociedad, porque en cuanto escuchamos el término mosca, de inmediato se nos viene a la cabeza la mosca doméstica, que es la que está en todos lados, y solamente les quiero decir que en este caso esta mosca en su estado adulto no se alimenta. Entonces no se para sobre materia orgánica en descomposición, no se alimenta de cadáveres, no está en lugares sucios, por lo que es una buena opción para nosotros darle una buena entrada a este tipo de insectos. Solo tiene la capacidad de tomar agua y con eso es suficiente para que cumpla su ciclo de vida, ¿sí? Y lo otro es que al menos no se han reportado casos de miasis, que es la infección de larvas de mosca en animales. En el caso de los humanos, a lo largo de la historia solo se han reportado 3, pero estos son accidentales o no justamente por el manejo de este tipo de insectos en cautiverio. Ok, y más allá de la alimentación animal, ¿qué otras posibles aplicaciones le ve a este tipo de residuos de bioconversión? O sea, no sé, agrícola, farmacéutica. Okay. Otra de las áreas que se tiene es que los residuos que se generan del cultivo de los insectos se le conoce como frass, y este ya está caracterizado y se conoce que tiene un gran aporte de nitrógeno, fósforo y potasio por lo menos. Entonces, en este caso, en el del jitomate, lo que queda son residuos de tallo, que son partes duras que no se puede alimentar la larva, pero esto se puede aplicar a la agricultura para que funcione como un biofertilizante. Y me refiero a un biofertilizante porque este lleva carga bacteriana y así también lleva una carga de minerales que puede servir para la producción de plantas. ¿Y qué desafíos éticos se deben considerar antes de utilizar este tipo de larvas o insectos? Primero, la aceptación por parte de la sociedad, creo que es el primero, que tenemos que dar mayor información para no tener información errónea acerca de este proceso. Y la otra desafío ético que en algún momento me preguntaban es que no competimos por alimento que va dirigido hacia humanos o hacia animales. Nosotros utilizamos residuos o alimentos de tercera o cuarta generación que no compiten con los alimentos para el humano. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué recomendación le daría a los jóvenes investigadores que quieren centrar su investigación a este tipo de áreas? Que tengan como pasión por la investigación, se acerquen, formen un grupo multidisciplinario de diferentes áreas donde puedan adquirir todo este conocimiento y que realmente hay muchas cosas por descubrir, que simplemente nosotros solo estamos replicando un proceso que ya sucede en la naturaleza. No estamos interviniendo en algunos otros aspectos que puedan modificar este tipo de procesos. Bueno, muchísimas gracias por toda la información que ha compartido con nosotros. Es un placer haberlo tenido como invitado aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación y es un gusto para mí haber estado aquí compartiendo con ustedes esta información. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Esto fue Gioni, Ciencia y Cultura en Corto. Mi nombre es Cintia Ponce. Hasta la próxima.